Lo que vamos a tratar de ver ahora es los elementos principales de una nueva especialidad que hemos denominado derecho de la vejez o también derecho de la ancianidad. Hay una diferencia sustancial que Claudio puede ayudarme a desarrollar entre la expresión derechos con S y hablar de derecho con mayúscula. Son dos lecturas distintas, absolutamente, de lo jurídico. Cuando hablamos de los derechos con S y con minúscula, ¿qué les parece a ustedes? ¿A qué estaremos aludiendo? ¿Qué queremos decir con esta expresión? Los derechos humanos de las personas mayores, que es más o menos el título de la diplomatura. Nos estamos refiriendo a la gente en general, que cada ser humano tiene. Tiene, ¿no es cierto? A los derechos que tiene. Bueno, que son inalienables. ¿Qué decías? Sí, derechos generales. Generales, pero la expresión de derechos, tengo derecho, estos son mis derechos. ¿Qué quiero decir cuando utilizo esa frase y le digo a alguien, tengo derecho, señora, señor? Porque cada uno es mío. Hay algo que me corresponde, hay algo de la pertenencia. Claro, hay algo, y entonces yo me siento que ¿qué? Combinada o tengo un permiso para exigir, muy bien, eso, me siento habilitada por quien sea para reclamar esta porción que me pertenece. Digo porción, esta porción que me pertenece puede ser cualquier cosa, puede ser dinero, puede ser un pedacito de tierra, pueden ser afectos, un lugar. Genial, ¿cómo es su nombre? Didio. Vicente, bueno, perdónenme, estoy sorda yo también. No soy tan jovencita, le aclaro, tengo mis 48 años, ya voy para los 49. Así que, bueno, más o menos, una piba de mediana edad, ya entrando en la mediana edad larga, próxima a mi jubilación, yo pienso que en 12 años, tengo una docena de años previa a la jubilación, o sea, a la edad jubilatoria de los 60. Como trabajo en la universidad puedo aspirar a llegar a los 70, pero bueno, es ya la cuenta regresiva. Claro, soy consciente de que ya entré en la cuenta regresiva, así que no me vendan un buzón. Es más, quiero entrar en esa cuenta regresiva, quiero hacerlo, porque desde lo personal, esto es algo personal que les transmito, pienso que es un éxito, es síntoma de haber no solo tenido suerte en la vida de poder sobrevivir, de poder vivir, sino que de alguna manera he podido ser lo suficientemente bicha, diríamos, para que no me atropelle un tren, para que no me enferme. Claro, he hecho una política de autogestión, ¿no? de cuidado, diríamos así, o me he rodeado de gente que me ha cuidado mejor que yo. A ver, esto lo digo a título personal como un chiste y como un ejemplo, pero no es tan chiste. Cada uno de ustedes puede decir con orgullo que ha sido lo suficientemente inteligente para llegar a esta etapa. Entonces eso es un éxito. ¿Por qué la cultura lo ve como un fracaso? Bueno, muy bien. Bueno, no todo es la voluntad, por supuesto, ¿no es cierto? Bueno, pero más allá de esto, es síntoma de una sabiduría personal. Y esto es lo que tenemos que rescatar. Entonces vuelvo, cuando decimos tengo derecho a este lugar en el mundo, este lugar, esta posición en el mundo implica un reconocimiento de uno mismo primero, de los demás a la par respecto a mi condición. Esta condición la solemos asociar a la palabra persona, la condición de persona. La palabra persona es un término técnico dentro del derecho, ya lo vamos a ver, y que nos garantiza el reconocimiento, digamos, simultáneo de algunos rasgos o propiedades que técnicamente se llaman atributos de la personalidad. El nombre, el domicilio, el estado civil, por ejemplo, y la capacidad. Ya vamos a hablar de eso en un ratito. Entonces, todos esos rasgos hacen que
podamos llamarnos con todas las letras personas y no bienes o cosas. Bienes o cosas que también tienen derechos en algunos, en los semovientes, los animales, o deberes nuestros con respecto a ellos. Tienen derecho en el sentido de que nosotros no podemos destruir, no podemos dañar el medio ambiente. ¿Se dan cuenta? Bueno, cuando hablamos sobre la expresión tengo derecho a, entonces estamos haciendo referencia a una facultad que tengo, al poder que cada uno tiene, al permiso que alguien o un sistema o como quieran ustedes llamar, la cultura, me da. O bien me lo arrogo, me lo atribuyo, me lo autoatribuyo. Y yo digo, no, a ver, un momentito, todos van por allá, pero yo quiero ir para acá. Tengo derecho a eso. Porque no le hago mal a nadie, porque es algo que me incumbe a mi vida, a mi cuerpo, a mi patrimonio. Y el límite claro, más claro, es el no dañar a los demás. Entonces, este es mi espacio, mi lugar, en donde puedo ser libre, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese lugar reclamo respeto, un reconocimiento. A lo mejor no que vos hagas algo, yo solo quiero que no hagas nada, precisamente, que no hagas nada, que no interfieras. Bueno, esto que acá traté de resumir tiene una larguísima historia, ahí también Claudio puede refrescar lo que estudió en filosofía del derecho privado, la historia, una larga historia, en donde hubo luchas literalmente hablando por el respeto de los derechos. Toda la edad moderna, 400 años, durante 400 años, para reducir la historia esta, en la edad moderna, allí la gente peleó por sus derechos, por su lugar. Y como resultado de eso, se produce un hecho simbólico, que es la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Seguramente han escuchado. Y en 1789 se dicta un primer documento muy importante en torno a los derechos, con ese, del hombre y del ciudadano. Y aquí comienza esta historia que hoy sintetizamos en la expresión, el paradigma de los derechos, no importa, o los derechos humanos, ¿cierto? Los derechos humanos, esta idea que ustedes señalaban de los derechos o facultades que son universales, inalienables, imprescriptibles, que tengo por mi condición de ser humano. Les cuento que cada una de estas palabras no son tan obvias. En el mundo del derecho nos preguntamos si realmente son universales, si realmente son inalienables, si son imprescriptibles, ¿por qué tienen que ser así? Detrás de cada categoría, por ejemplo, si digo, tengo un derecho humano y este derecho es universal, significa que me lo tienen que respetar acá, en la China, en Estados Unidos, en los países musulmanes, pero resulta que yo soy mujer y entonces me gusta usar pantalones, por ejemplo, y me voy a Irán y bueno, yo quiero usar pantalón, me gusta la ropa ajustada, escotada o no, trajecito, pero no quiero usar el chador y tengo derecho, pero voy a una cultura en donde esto no es posible. Entonces, ¿cómo me ubico? ¿Es universal realmente este derecho básico que yo creo que tengo acá y en cualquier lado? Y no es tan universal. Esto que les digo es para que puedan comenzar a pensar en torno a esta expresión, tengo derecho a, de una manera más realista, más moderada, ¿no? Porque si decimos, este derecho es universal, me coloco en un lugar de omnipotencia en cuanto a lo que voy a exigir, que me va a generar mucha frustración, porque en la realidad la cosa no es tan así. Esta universalidad de los derechos hay que matizarla. Es en función de cómo cada cultura, cada comunidad lo entiende. Tiene sus normas también. Claro. Bueno, pero vuelvo, porque me perdí un poquito, pero en realidad no. Estábamos hablando de tener derechos con minúscula y con S. Esta expresión alude a lo que en el derecho llamamos los derechos subjetivos,
como decía, a la posición, al lugar que el mundo jurídico me otorga en un contexto, en una situación determinada. En cambio, cuando hablamos de derecho con mayúscula y sin S, estamos hablando de algo objetivo. Estamos hablando no de la posición de un sujeto, no de un derecho subjetivo. No hablamos de la posición, el lugar que ocupa alguien y desde esa posición veo qué puede hacer y qué no puede hacer. Claro, vieron como en el fútbol, yo digo fútbol que más o menos todos, algunas cositas básicas entendemos. En el fútbol, si usted, no es lo mismo tener la camiseta la 9 o ser delantero o ser, estar en la defensa, o ser arquero, o ser mediocampista, ¿no es cierto? ¿Estamos bien con las expresiones? Bueno, cada una de estos lugares implica que usted va a poder hacer algunas cosas, no todas. Salvo los líberos, ¿no? Que hacen más o menos lo que quieren. ¿Está bien? Ah, muy bien. Entonces, si usted es arquero, bueno, a lo sumo podrá hacer un gol desde el arco, de la zona del arco, pero no va a poder entrar a jugar en el medio de la cancha. Si usted está en la defensa, no va a poder ir al ataque. Bueno, esto significa los derechos subjetivos. La posición determina mi función. ¿Me comprenden? Si yo estoy ubicado en el lugar del deudor, implica que le tengo que dar aquello a lo que me comprometí. Si estoy en el lugar de acreedor, implica que mi función es exigirle que me dé. Si no lo hago, no cumplo mi papel y todo se trastabilla, se desdibuja. Bueno, cuando hablamos de derecho, hablamos de el espacio objetivo del mundo jurídico. No nos referimos a la posición y a las funciones de cada uno de nosotros, sino que nos referimos al estudio de las herramientas, de todas las posiciones, las reglas, la lógica, la dinámica del mundo jurídico, más allá del lugar que a mí me toque en ese partido. Entonces, imagínense que el derecho es un partido de fútbol, uno puede ver el partido desde afuera o puede jugarlo en la cancha. Cuando hablamos de los derechos con S, estamos poniéndonos en el lugar de los jugadores. Estamos queriendo jugar el partido o lo jugamos directamente. Y entonces queremos entender mejor. Queremos que el director técnico o la directora técnica, no vamos a ser machistas en esto, nos diga qué hacer, qué no hacer, cómo sacarle el mejor partido, valga la redundancia, a mi posición. Pero cuando hablamos de derecho, con mayúscula y sin S, hacemos referencia a las reglas de ese juego, a las características de la cancha, a las múltiples, infinitas posibilidades que puede haber para jugar ese partido y a las múltiples posibilidades que tengo de posicionarme en algún lugar una vez que entro a la cancha. ¿Se dan cuenta? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hablar no tanto de los derechos de las personas mayores, en primer lugar, sino que primero vamos a poner esto en contexto. ¿Cuál es el contexto? El de la cancha y el partido visto desde afuera, es decir, el del derecho de la vejez. Es un concepto machista, porque el partido de fútbol sí. De varones. No, hay partidos de mujeres. No. Bueno, yo aludí a... hago otra Lo tendría que aclaración. bajar a la ciudad. Bueno, elegí un ejemplo, digamos, didáctico, que entiendo que las mujeres cada vez más juegan fútbol. Sí, pero no hay campeonatos nacionales. Entonces, a eso me refiero. Está bien, pero ¿se entendió la idea? Los derechos siempre son para los varones. Vamos a hablar de los partidos de fútbol. Bueno. No hay campeonato de Está muy primera, bien. ¿me entendés? Sí, pero está muy bien el ejemplo porque también hay machismo en la vejez. Y el sobreenvejecimiento, no. El sobreenvejecimiento, es decir, demográficamente hablando, hay más mujeres viejas que varones. Y esto genera grandes problemas de discriminación en múltiples niveles. El primero que aparece es la pobreza. Las viejas de hoy, yo utilizo la palabra viejo, vieja, para dignificarla.
Después, si quieren, podemos también detenernos un poquitito en la terminología. Pero las personas, las mujeres viejas de hoy, tienen mayores dificultades a la hora de ejercer su condición de persona, ¿no? Sus derechos, porque generalmente han sido amas de casa, no han podido acceder a una jubilación profesional. Hay de todo en la viña del Señor, pero en general la cultura machista ha hecho que mi madre y mi abuela no trabajaran afuera, trabajaran en la casa, que mi abuela, mi madre no tuvieran acceso a una jubilación. Bueno, ahora en Argentina, de una manera muy especial, tenemos la jubilación de las amas de casa generalizada, porque esto no es nuevo y viejo. Hace muchos años que existe en el campo previsional la posibilidad de las amas de casa de jubilarse. Pero bueno, esto es otra cosa. Entonces, este ejemplo es válido y no es válido. Tomo la observación, pero vamos a continuar, porque en realidad vamos a volver a hablar de la cuestión de género en la vejez. Ya he dicho entonces que hay una sobrevida de las mujeres respecto de los varones, porque si bien la mujer es más pobre al no acceder durante su vida hegemónica activa a un trabajo que le permita luego obtener una jubilación mejor, también obtuvo un plus. Y lo voy a decir aunque soy feminista. Y ese plus es la sobrevida en años. Porque las mujeres viejas de hoy no se murieron en su momento de infartos por el estrés, no han adquirido enfermedades profesionales, frutos del estrés. Los maridos se murieron antes porque han trabajado como descosidos. También hay que decirlo. Y les digo, yo soy feminista, trabajé toda mi vida, tengo un hijo, pero mi trabajo es prioritario. No les estoy hablando desde un lugar de Susanita, está claro, ¿no? Nada que ver con la Susanita. Pero entiendo que la cultura machista nos dejó todavía un plus. Ahora, cuando yo llegue a mi generación, por decirlo de una manera, o la de las mujeres más jóvenes, no sé si van a tener este plus de sobrevida. A lo mejor, en 20 años, cuando nosotras nos jubilemos, la esperanza de vida empieza a emparejarse, porque las mujeres nos vamos a empezar a morir de enfermedades no previstas hasta ahora, porque causa el estrés profesional, etcétera, más todo el lío de armonizar esto con la familia, porque los esquemas machistas de alguna manera todavía existen, pero en los varones también se va a dar un aumento de la calidad de vida, porque al compartir la responsabilidad de ser los proveedores dentro de un hogar, se comparte también el estrés. Me salpica a mí el estrés, pero baja el estrés del varón. Y al bajar pueden tener más posibilidades de vivir un poco mejor. En definitiva, digamos, hay una especie de compensación que la demografía luego va a demostrar. Yo lo que hablo es en relación a lo que sucede hoy. Estoy tratando de dar una explicación de género a esta sobrevida, que no creo que tenga que ver solo con los estrógenos. Antes de la menopausia, el estrógeno impide o protege bastante a la mujer de los infartos, pero una vez que uno ingresa a la menopausia, el estrógeno se disminuye, por lo tanto uno está expuesto. ¿Por qué? Igual la sobrevida, ¿me comprenden? Entonces todo esto tiene que ver, por supuesto, con una lectura. Pero bueno, hecha esta salvedad, el ejemplo del fútbol lo digo porque es gráfico y bueno, es lo único que más o menos sé. Otros deportes mucho no conozco las reglas de juego y no podía darles otro ejemplo mejor. Bueno. Hay que mirar la Olimpiada. ¿Cómo? En casi todos los deportes la practican mujeres ahora. Sí. Pero yo no practico deporte, a mí me gusta el baile, gimnasia, por eso no puedo darle esos ejemplos de baile, ¿no? ¿Qué le voy a decir? Un demi-plié, a ver, haga usted la primera posición, no, en danza, no. Use un ejemplo universal, digamos, que es fácil está claro, ¿no? Es fácil para entender, luego todo lo otro está muy bien y lo vamos a retomar y ya lo introduje, ¿está claro? Bueno. Muy bien, entonces, los derechos subjetivos, ¿qué son? Eso es lo que a mí me interesa que
comprendan. No importa si usted es varón o mujer, en principio ahora, en abstracto. El derecho de la vejez es una especialidad jurídica, técnico-jurídica, en la que estudiamos todas las herramientas que el derecho argentino, el derecho internacional y el derecho comparado, es decir, el derecho en otros países, ofrece para sostener la posición jurídica, los derechos con minúscula y las obligaciones de cada uno en la vejez. Entonces, esto es el derecho de la vejez. Y lo que ahora voy a tratar de compartir, avanzando la mañana, es el muestreo, diríamos, de las herramientas jurídicas principales que objetivamente, más allá de la situación personal, tenemos y que podemos usar para luego al mejorar nuestra calidad de vida. También vamos a decir lo que no hay, para poder saber en qué dirección trabajar. Ustedes, que ya son diplomados en gerontología, tienen una gran responsabilidad en el hecho de poder aportar mejores herramientas que otros en la comprensión, en el desarrollo de remedios para los conflictos jurídicos, porque ustedes, además de saber, son personas mayores. ¿Me comprenden? Entonces reúnen las dos condiciones. Y desde ese lugar quiero escucharlos, quiero que me digan sus experiencias, porque ustedes son mis informantes clave, aspirando a llegar a vivir lo que ustedes ahora cuentan con alegría. Ese que está ahí es mi hijo, les aclaro que también, además de abogado, es actor, Bernardo. Y bueno, a ver cómo avanzó. Avance de página. A ver ahí. Bueno, lo que les propongo ahora es tratar de pensar en estos temas a partir de las películas argentinas, dicho sea de paso, que se han referido a la vejez. Seguramente han visto estas películas. Y si no las vieron, bueno, las agregan al catálogo y las miran. ¿Les gusta el cine? Pues genial. El primer tema o eje sobre el cual trabajamos dentro del derecho de la vejez como especialidad jurídica es la pregunta por fundamentos. ¿Por qué razón dentro del mundo jurídico tenemos que desarrollar o es necesario desarrollar esta especialidad? ¿Por qué tiene que haber abogados, que espero que Claudio se sume, con formación gerontológica? Como por ejemplo si lo hay en relación a derecho de familia o en relación a los niños, como ocurre en medicina con la pediatría, o hay abogados que son civilistas, o abogados penalistas. Sí. Isolina, sí. En una de tus charlas decís, uno más o menos te ha seguido, sí, y gracias. Decís, espero ver en un congreso de gerontología la cuarta parte de abogados. Sí. ¿Qué quisiste decir con eso? Claro, gracias, eso fue en Colombia. Lo que quiero decir es que... Y tengo dos más. La otra es, creo que dijiste en Colombia, ¿a dónde estarás libertad cuando sea viejo? Y la otra es que los hijos, si los hijos somos guardianes de nuestros padres. Muchas gracias, muchas gracias. Usted se ha quedado con lo que algunos más me critican, que son las preguntas. Para mí lo mejor, las preguntas. ¿Dónde irá libertad? ¿Qué pasa con mi libertad cuando soy viejo? Gracias, gracias por el recordatorio. Vuelvo y vamos a ir contestando esto. Esta ilusión que tengo de poder ir algún día a un congreso de gerontología que está plagado, lleno, en el mal y en el buen sentido de la palabra plaga, de médicos. Entonces, todo el paradigma positivista, médico, la vejez, enfermedad. Trabajadores sociales. Esto quiere decir que hay muchos viejos en la calle. Luego, psicólogos. Quiere decir que hay graves problemas de deterioro cognitivo, porque si no, no estaría lleno un congreso de todo esto. De enfermeros, y claro, los cuidados, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Y abogados? ¿Cuántos somos? 1, 2, ahí había, no sé,
si había 20 personas en un congreso de 1000 personas, aunque sean 500 personas, aunque sean 100 personas, 10 abogados en un congreso de 100, no es nada, con la alta densidad poblacional que tenemos en Argentina, en donde se ha hecho famosa la máxima de San Martín: serás lo que debas ser, o si no serás abogado. Claro. O no serás nada. No, yo creo que... Abogado. No, yo soy médico, pediatra. Yo creo que aportando algo al criterio tuyo sobre la mención que has hecho de esa congreso de gerontología con tantos profesionales, creo que habría que ampliar y profundizar sobre la bioética. Yo creo que la bioética nos inculca y nos incluye a todos los seres humanos y profesionales, por supuesto, también, somos humanos también, en ver en qué cabida nos toca a cada uno la vida real en la sociedad. La bioética está tanto porque en estos últimos tiempos se ha enfocado únicamente al médico, en el sentido de que él trata directamente con la vida de sus pacientes, pero el abogado, si no defiende bien el derecho de que alguno tiene, no hace bioética tampoco. Sí. El contador tampoco. Si no le hace la cuenta bien a una determinada persona, no está haciendo ética, bioética. Entonces, creo que habría que ampliar y profundizar el criterio de la bioética y hacer intervenir justamente todas la profesionalidad y las herramientas que tenemos en la humanidad para poderlo aclarar. Sí, muchísimas gracias. También ahora en un segundito voy a referirme a la bioética porque es uno de los pilares que me permitió, por lo menos a mí, el desarrollo de esta nueva especialidad. Yo me aferré a herramientas de la bioética y luego también a la evolución de los derechos humanos, al concepto de derechos humanos, y desde ahí encontré buenas razones para construir esta nueva rama. O sea que en un ratito voy. Y cierro la idea de por qué el 25%. Bueno, el 25%, un cuarto, es una forma de decir, una metáfora también, para expresar mi deseo de que el derecho se sume desde un punto de vista profesional, de que haya abogados deseosos de formarse en derecho de la vejez, y no solo en niñez, familia, en penal, en tributario, en laboral. ¿Me comprenden? Es más, dicho sea de paso, les doy un recito parroquial. En Córdoba ya organicé y está en CONEAU ahora, en proceso de acreditación, una maestría en Derecho de la Vejez, que se va a empezar a dictar en la universidad, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, con alto apoyo de la decana, la doctora Maceraspe, el rectorado, y bueno, está en proceso de acreditación. Cuando esto suceda, que espero tengamos una respuesta el año que viene, allí se va a dar un espacio para que los abogados, y no solo los médicos, los psicólogos, que también, pero yo quiero que mis colegas aprendan, porque si no tenemos profesionales del derecho capacitados, va a flaquear la defensa que voy a poder obtener cuando mi derecho esté vulnerado. ¿Se comprenden? Hay que trabajar a dos puntas. Por un lado, difundir los derechos, está muy bien, pero yo al mismo tiempo necesito tener profesionales que sepan curar, porque si no, yo puedo hablar mucho de la salud, de medicina y de la calidad de vida, pero cuando esto se rompe, no tengo al lado recursos profesionales capacitados para dar respuesta. Entonces estoy generando una bomba atómica, un conflicto social enorme, porque genero un deseo que nunca lo voy a poder satisfacer. Y esto es terrible. Entonces, a esto apunta, a que haya abogados. Y ahora voy a volver a la bioética. No, como una nota de humor que quería decir, sí, que hay pocos abogados, tal vez porque a los viejos no nos pueden sacar mucha risa. Ese es otro prejuicio. En general, es cierto que en la vejez ya
por la jubilación hay una merma. Aunque nos jubilemos de diputados de la Nación, de ministros de la Corte, estoy pensando en cargos así, muy rentables, económicamente muy jugosos, o nos jubilemos de gerentes de una empresa multinacional. Imaginemos que ganan fortunas y entonces nos tenemos que jubilar. Bueno, sí, hay una merma. Hay por lo menos la pérdida de entre el 25 y el 30% de movida, y luego en este país hay una pérdida sostenida por la inflación, por lo que sea, que no se suple con los 2 aumentos al año que tenemos, ¿no es cierto? Bueno, pero más allá de eso, esa persona se empobrece un poco, pero nunca va a ser pobre. Entonces, hay viejos pobres, sobre todo mujeres pobres, ahora, hoy, y al mismo tiempo también hay viejos y viejas muy ricos. La dueña de L'Oreal, que después le voy a contar que fue acosada por su hija porque se enamoró de un jovencito, jovencito, 47 años, ella 70, la vieja estaba divina, se enamoró de ese señor y le empezó a hacer regalos a este señor, que un auto, que un departamento. Me comprende, debe tener muchísima plata. ¿Por qué no le va a regalar un auto 0 kilómetros y un departamento? Hija que estuvo con la campaña de Sarkozy. ¿Cómo? Hija que estuvo con la campaña de Sarkozy. Claro, y que ahora, bueno, claro. Y que ahora entonces, tiene un juicio por no pagar impuestos. Bueno. No tenía contador. Esa es la hija que la cosa. ¿Por qué hizo la hija? Fue contador. Doctora, ¿qué diría? Acá hay una envidia ahí de hija con la madre. Rivalidad. Rivalidad. La hija, ¿qué hizo? Le clavó, así se lo digo, un juicio de inhabilitación. La quería incapacitar a la vieja. Le decía, está loca, está dilapidando la fortuna. La quiero proteger a esta mujer pobrecita. Y la otra estaba feliz con su novia. Entonces, como esto, por eso les digo, hay viejas muy ricas que también son acosadas por sus hijos. Di Stefano, antes hablamos del fútbol. Di Stefano, el pobre se murió por una lucha terrible contra todos sus hijos. Él se quería casar con quien lo cuidó, la enfermera. ¿Qué importa si se quería abusar o no? No creo que se haya querido abusar. Y si se quiso abusar, la mina, permítame que lo diga así, el tipo estaba lúcido. Yo lo escuché en reportaje. ¿Qué derecho tengo yo, Estado, hijo, hija, a decirle a mi padre y mi madre, te estás equivocando en lo afectivo, cuando ya esa persona vivió todo? Jugador de fútbol, ¿saben lo que es? Bueno, estamos hablando de fútbol de Seguimos con fútbol. Bueno, antes hablamos de L'Oreal. Y el último ejemplo es la duquesa de Alba. Bueno, esa vieja fue la más pícara de todas. Vivísima. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Cuando los hijos la empezaron a acosar, las leyes españolas lo permiten, dijo, perfecto, chicos, ningún problema, hacemos un contrato prenupcial. Y entonces divido todo antes y le pongo un coto a este viejo que va a ser mi compañero, no tan viejito, que va a ser mi compañero, y se acabó la historia, muchachos, déjenme en paz, vivir mi amor, quizás el último amor, nunca se sabe. Una mujer vieja, fea, que nunca tuvo novio, al menos conocido, pobre solterona tercerada, como una dama, Bueno, nunca, vamos a suponer que nunca tenía, no, yo no lo sé, pero daba el perfil de alguien, una señorita maestra, que además trata de proteger a este muchacho, bueno, con quien no se sabía muy bien qué relación, pero era, si uno escarbaba un poco, podía uno advertir que lo que quería esta mujer era protegerlo a ese muchacho. Sí, yo en el primer momento incluí. Claro, bueno, a ver, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuántos matrimonios por conveniencia de gente joven hay? Y esto lo voy a decir desde el machismo. ¿Cuántas mujeres se casan por interés? Y soportan del marido lo que sea. Lo que sea soportan. A ver, ¿cómo es la cuestión? Y nos quejamos de que esta mujer se haya casado por un interés noble en definitiva. Dejarle a este muchacho un patrimonio que iba a quedar en manos de vampiros. Claro, que iban a ser buitres. Está claro, de buitre, esa es la imagen más grande. Sí. ¿Se comprende entonces? Entonces, a ver, es cierto, hay viejos, en la generalidad de los casos, por desgracia,
No tengo datos estadísticos y no soy afecta a los números, y perdónenme, es un problema que tengo, pero, digamos, intuitivamente entiendo que hay más viejos pobres que viejos ricos. Entonces, un abogado que litiga todo el tiempo me lo dice, bueno, ¿y cuál es el mercado que tengo yo? ¿Voy a ganar plata con estos viejos? Aparte de dedicarme a previsional, ya vamos a ver que el derecho de la vejez, el derecho previsional es lo de menos. Lo puede hacer cualquier gestor, con todo el respeto del derecho. Yo no sé mucho de previsional. No me apuren porque no soy abogada previsionalista, ¿se entiende? Y no lo soy a propósito, porque no me parece que eso sea el tema central si hablamos del paradigma de los derechos humanos. Esa es una pata importante, pero no agota la cuestión. Entonces, vuelvo. Mire, la verdad es que si ahora pasamos revista a todas las dificultades que vive una persona en relación a su vejez, por un lado, y por otro, si al mismo tiempo cada persona mayor va asumiendo sus derechos, ahí hay un mercado, un campo laboral riquísimo, riquísimo, que excede lo que uno puede imaginar en esta asociación falsa, a veces, ideológica, en relación a que todos los viejos son jóvenes. A veces sí, a veces no, depende. Y bueno, y está muy bien, eso. En la cantidad está la diferencia, y además de eso, aquí además hay una causa noble. Ganar plata en la profesión es una meta necesaria. Yo no voy a ser hipócrita, ¿está claro? Uno tiene que formarse para ganar dinero. Se forma en algo que te gusta, entonces haces algo que te encanta y además te pagan, que es el cielo. Es el cielo. Pero bueno, luego es cierto que está el riesgo de la mercantilización, de convertirnos en unos negociantes de la profesión. Bueno, a ver, en relación a la vejez esto es más difícil, porque si uno quiere especializarse en esta área ya parte de una sensibilidad distinta, del abogado que hace penal o del abogado que hace comercial, el abogado de empresa, ¿me comprenden? Tiene otro perfil. Y bueno, está muy bien que quieran ganar dinero. De hecho, en los cursos de grado hay 3 universidades del país en donde se dicta esta materia en la carrera de Derecho. En Rosario, ahí nació esta especialidad, se dicta ya desde el 2006, hemos tenido 2000 alumnos que han aprobado esta materia. Y todos los años se abre un curso. Y en la UBA, fue el 3er año, por eso también me fui a vivir a Buenos Aires, para llevar a Buenos Aires esto. Y por suerte se está dictando, fue el 3er año, también con gran éxito, diríamos, en cuanto a la elección de esta materia, y en Córdoba también es el 2.º año y ahí se dicta. ¿No podrás hacer algo para recibirte en la UNS? ¿Derechos humanos de los adultos mayores? Sí, o derecho de la vejez, que es en realidad la especialidad, lo que hay que enseñar, y no solo derechos humanos, porque hay mucho más que derechos humanos. Ahora vamos a ver qué son esto de los derechos humanos, que son palabras que decimos como mantras, pero bueno, entiendan que es una pequeña porción. Altísima, pero no agotamos todos los recursos, solo necesitamos los derechos humanos para poder empoderar las herramientas que tenemos. Bueno, a la hora de resolver un conflicto en un juez. No sirve de nada el discurso de los derechos si al mismo tiempo no tenemos mecanismos eficaces de remedio de los problemas que se generan cuando no hay derechos. En una comunidad, cuando se habla de los derechos, mucho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¿Está claro? Entonces, si nos llenamos la boca con los derechos, quiere decir que carecemos de ellos. La falta, ponemos por suerte en palabra la falta. Pero, muy bien, es un primer paso. Al mismo tiempo, no después, al mismo tiempo, quienes se ocupan de esto profesionalmente, que seríamos los abogados, tenemos que escuchar e intentar responder, como hace un profesional en su consultorio, en otro orden. Escucha el problema y trata de remediar. Sí, quienes tenemos que ocuparnos de esto, que somos los abogados, no escuchamos. Y luego, si escuchamos, no hacemos nada y estamos al horno con papas. Estamos mal. Porque generamos un discurso de insatisfacción permanente.
Y se genera, como decía Freud, ya que estamos en homenaje a la doctora, la cultura del malestar. Entonces, nada nos va a satisfacer, porque esto es una bola de nieve la insatisfacción. Y nos vamos a acostumbrar a vivir mal, con lo cual es mucho peor después desarticular esto. Entonces, mire, relativamente, hay muchos viejos ricos, que ahora vamos a ver que hay incluso empresas gerontológicas que podrían andar muy bien, que podrían ser rentables. Hay que pensarlo así, en la medida en que se construyan desde este paradigma positivo. Realmente pienso que cuando salga la convención, que espero no demore mucho más, va a cambiar todo el universo económico también. Y desde ese cambio económico se van a empezar a reconocerse a los viejos como un mercado ya no asociado solo a los remedios, a lo farmacológico, sino como un mercado turístico. ¿Cómo? Sí, abarca bastante, pero está todo pensado para ofrecerle lo que sobra al viejo. Y hay viejos ricos. Hay que llegar a esos viejos ricos, que los hay. Las residencias gerontológicas que hay en propiedad. Por supuesto, la residencia y todo lo que ahora vamos a ver como problemas centrales se traduce en un mercado económico nuevo, que es lo que tienen que aprender a ver mis colegas. En Japón, precisamente, se han creado supermercados para esos jubilados ricos. Y sí. Planes para que compren. Y sí. La otra cosa. También. Exacto. La otra pregunta es: los otros días le di una reforma diplomática hace unos 2 meses. Habla de que en Alemania se están exportando jubilados. Y habla de Tailandia, de donde hay más o menos 7.000, etcétera, etcétera. Y sí. ¿Cómo lo ves eso vos? Y a mí me parece genial, en el sentido de que cada uno encuentre su lugar en el mundo. Exportar, a ver, me corrijo. Sí, claro, el proceso de exportación tiene que ver con una decisión personal. Perfecto. Sí, no creo que sea el gobierno. En estos países no funciona tan así, hay como una fantasía en relación a eso. Ahora, vuelvo un poquitito a la pregunta en torno a la bioética, porque tiene que ver con esto de los fundamentos. Todos estos ejemplos que aparecen así como una tormenta de ideas y de forma espontánea, luego vamos a tratar de ordenarlos en esta especialidad que, como les decía, se llama Derecho de la Vejez. De todo esto vamos a volver un poquitito, en lo que nos quede de tiempo. Vuelvo a esta filmina. Los derechos humanos en la vejez, ¿son derechos diferentes? Y una pregunta previa: ¿qué son los derechos humanos? Y entonces, ¿por qué deberíamos reconocer derechos humanos especiales? Los derechos humanos, como les dije, constituyen una herramienta especial, es un instrumento especial dentro del mundo jurídico. Por un lado, hace referencia a una posición subjetiva. Hablamos de derechos con minúscula y con S. Hablamos de la posición que una persona ocupa, las funciones que puede o no puede hacer. Hablamos de los permisos, o sea, las libertades, las cargas, las obligaciones y las prohibiciones. Todo eso compone una posición. Los permisos, las cargas y las prohibiciones. Tenemos que aceptar las 3 cosas. Bueno, pero a esto le agregamos el calificativo de humanos. Derechos y humanos. Ustedes podrían decir, esto es redundante. Si hablamos de derechos, hablamos de seres humanos. No es redundante, porque también las personas jurídicas, como ser las instituciones, por ejemplo, esta universidad es una persona, ideal o jurídica. Una empresa formalmente constituida, o incluso de hecho, es una persona jurídica y tiene derechos. Y también les dije que a algunos bienes y cosas también se le atribuyen derechos. Por ejemplo, una obra de arte, podríamos decir así metafóricamente, tiene el derecho a no ser desvirtuada. Tiene derecho a que se respete su integridad estética, a que no venga una mano negra o invisible y dibuje encima.
pega un martillazo a la Claro. propiedad. Claro, y esto estoy diciendo más allá de la propiedad intelectual o el derecho de autor que le asiste a quien hizo la obra, pero a lo mejor la obra es anónima, es una obra renacentista, anónima, vale por sí misma, y entonces tiene derecho a que, decimos metafóricamente, tiene derecho a que se respete su integridad. Los animales, el medio ambiente, decíamos antes, tiene derecho. Estamos personificando, ¿no es cierto? Es un lenguaje metafórico, pero, claro, pero desde el punto de vista práctico, así es como funciona en la cabeza del mundo jurídico. Muy bien, vuelvo. Entonces, los derechos humanos constituyen una herramienta jurídica que nace en la Edad Moderna. Un punto importante, como les dije, fue la Declaración Francesa de 1789 del hombre y del ciudadano. Hombre y del ciudadano. Subrayo estas dos palabras porque si uno conoce un poquito de historia y lee el texto, que seguramente pueden encontrar en internet, lo googlean y lo encuentran, allí van a ver que hay un doble discurso, con buena intención. No vamos a criticar algo que surgió en un contexto. No le podemos pedir peras al olmo. Si en ese lugar las condiciones se daban para que prospere un olmo, luego hoy que podría prosperar un peral, no le pidamos peras. ¿Se comprende, no? Cada ley, cada instrumento jurídico nace, es emergente de un contexto. Claro, económico, poblacional, político, hacemos lo que vamos pudiendo. Y así es como obtenemos ciertos frutos que en otra época quizás ya no sirven o hay que mejorar. ¿Por qué digo un doble discurso en esta declaración? Porque por un lado, teóricamente, de manera consciente, todos estaban convencidos de que la mejor manera de poner un freno al poder del Estado, que es siempre voraz, todo esto que ya sabemos, era a partir de un documento que reconozca de manera igualitaria los derechos de cada uno de nosotros por ser iguales al resto y en igualdad de condiciones. Pero esta idea de hombre, utilizo esta palabra a propósito, se pensaba en términos abstractos y genéricos. Se pensaba en dos rasgos nada más que eran importantes para los derechos, reconocimiento de los derechos. Por un lado, la condición de hombre, hoy diríamos la condición de ser humano. No importa el género. En el discurso, en lo consciente, no importaba el género. Se pensaba que hablar de los derechos del hombre era hablar de los derechos de la humanidad, de cada sujeto. Y del ciudadano. Sí importaba reconocer una serie de derechos políticos de este ser humano genéricamente considerado en relación a ese Estado. Y está muy bien este reconocimiento de nuestra ciudadanía, de nuestro carácter político de ser, porque con estos derechos ellos aseguraron un coto, un límite al poder estatal. Es decir, que en la modernidad todos dijeron, bueno, está bien, basta de pelear, ya nos hemos entendido, bandera blanca. Y pactamos. ¿Qué pactamos? En esta declaración hay un símbolo de un pacto negociado durante 400 años. ¿Y a qué se llegó? A este reconocimiento. Por un lado, yo voy a reconocer, persona ciudadana de a pie, que es necesario el poder de alguien, es decir, un Estado. Pero ese Estado, a cambio, yo te doy poder para que vos te metas en mi vida, controles las calles, qué sé yo, la policía, la educación, lo que sea. El patrimonio común. Vos controlalo, pero a cambio te voy a exigir que me reconozcan una serie de derechos que son básicos, que van a ser para todo el mundo, por eso universales, que jamás vas a poder violar. Porque si esto ocurre, te voy a la yugular, te salto a la yugular. Y Rousseau decía, hay que entender la idea de revolución permanente. Si el Estado no cumple, estoy habilitado para destituir ese poder, incluso por la rebelión. Esto es una idea exagerada. Cuando en el 2001 la gente fue al Congreso de la Nación y empezó a tirar los muebles a la calle, bueno, a todos nos dio cierto escozor. Porque, bueno, claro, eso es barbarie. Usted lo dijo con todas las letras en inglés. Eso no es democracia.
Bueno. Entonces, en este contexto, hablar de un reconocimiento de los derechos del hombre, en el sentido de pensar en un sujeto abstracto, genérico, pero con la única condición de ser reconocido como ciudadano, no como súbdito, como un ser humano de la ciudad. Ciudadano viene de civitas, que es un término latín que significa comunidad local. Entonces, se nos reconocen derechos políticos. Derecho a votar, aunque se discutió muchísimo esto, las libertades de expresión ideológicas, a participar en la vida política, etcétera, etcétera. En definitiva, en 1789, que es acá nomás, para la historia de los derechos no es nada. 1789 es como decir hace 20 años atrás en la vida de una persona, no es nada. 1789 implicó el primer reconocimiento de lo que hoy llamamos derechos humanos. Luego en la historia a esto se llamó derechos civiles y políticos. Civiles en relación a nuestra condición de persona genérica y políticos en relación a nuestra posición frente al Estado. Tengo derecho a que vos me respetes, por lo tanto tengo derecho a ir al tribunal, tengo derecho a una debida defensa en juicio. Tengo derecho a que no ir a prisión sin una sentencia que me declare culpable, el principio de inocencia, a la división de poderes. Todo esto está en la Declaración Francesa de 1789 y nosotros seguimos peleando por eso hoy en Argentina. ¿Se dan cuenta? Digamos, todo todavía lo que nos... Bueno, pero ¿cuál fue la dificultad que tuvo este texto? Las instituciones jurídicas y políticas que generaron respecto a la actualidad. ¿Cuál es la dificultad que hoy presenta este modelo de derechos humanos? La dificultad precisamente radica en este discurso abstracto y neutral del ser humano. De 1789 a hoy, 2014, han pasado muchísimas cosas en el mundo. Como esta historia que les cuento tiene su centro europeo, pero además en una Europa atravesada por la América, por la cultura americana, toda, incluyo a Estados Unidos dentro de esto, bueno, todo esto mostró durante el siglo XIX y luego todo el siglo XX que este discurso de la igualdad ciega ante la ley, este discurso donde nos pensamos como seres asexuados, no necesitados de dinero, al margen de la educación, no tanto, pero puede ser también, sin edad, no temporales, en el fondo nos tendió una trampa. No en el fondo, en la práctica nos tendió una trampa. Porque con este discurso, esta idea de que todos somos iguales ante la ley, entonces si vos contratás con un empleador que te explota, y querida, es tu problema. Lo hubieras pensado 2 veces. Si diste el mal paso como la costurerita, lo hubieras pensado 2 veces, yo te dije. Bueno, ¿cómo? No, ya lo sé. Lo que quiero mostrar con esto es que se fue generando, por eso explosionaron las luchas sociales. En 1848, que es el año de las revoluciones más importantes, de la lucha socialista, y ahí nace el derecho del trabajo, como una nueva especialidad. Entonces, a ver, no es tan fácil. Soy pobre, trabajo en una empresa, en una industria, ya había industrialismo en el siglo XIX, y tengo 20 hijos porque no hay control de la natalidad, etcétera, etcétera, y todos vivimos hacinados, y necesito trabajar, y hay muchísima gente que necesita trabajar, y obviamente que el patrón, el dueño del capital, se va a abusar de esta necesidad, va a jugar la regla a su favor, porque la excusa es, y tengo que mantener viva la fuente de producción. Si yo empiezo a hacer caridad, o caridad con todo el mundo, me fundo. Esa es la lógica del empresario, que lo que no soy, del capitalista. Pero miren, les conté el caso de la dueña de L'Oreal, de la duquesa de Alba, mucha plata, pero que siguen acosados por el viejismo. Eso es lo grave, que ni siquiera el poderoso se salva en esta historia. Por eso es tan complicado superar esto, y por eso está trabada o hay tantas dificultades para sacar de una buena vez la Convención de Derechos Humanos de las personas mayores.
es que ni los viejos ricos, hiper ricos se salvan. Todos en la vejez parecen entrar en un mismo casillero. Y bueno, ese es el problema. El problema es que haya casillero. Primero. Y segundo, que además todos vayamos al mismo. Y entonces se produce un fenómeno de multidiscriminación. No solo uno es viejo, sino que además de ser viejo se empeora la cosa porque sos mujer vieja. Entonces sos fea, por eso dije lo de la delfa fea. Sos fea, no puedes ser sensual, es una cosa ridícula si te pintás, si te arreglás, todos los prejuicios de la mujer en una vieja. Una bomba atómica de prejuicios horribles. ¿Cómo sale una mujer de eso? Y no, también se confunde, por ejemplo, en el caso de los hijos, que una cosa es estar pendiente de tu papá o de tu mamá, y la otra es querer manejarle la vida a tu mamá. Por supuesto, porque ahí eso tiene que ver con el viejo impotente. Y aquí los varones. Esto va para los varones. Impotente. El fantasma de la impotencia. No es un fantasma, a lo mejor físicamente. Pero fíjense cómo reaccionó la industria con el Viagra. Ajá, entonces rapidito el Viagra aprendió. Porque sigue siendo una cultura machista en ese sentido. El multi-O no, apenas se dice el multi-O. ¿Vieron lo? Bueno, hay que saber todo, muchachas y muchachos. No solo el Viagra, el multi-O también. ¿Cuál es el problema? Porque nosotras tenemos mucha más ventaja sexualmente que el varón. Mucha más ventaja. Nosotros podemos disfrutar hasta el último minuto y aunque estemos inconscientes. Porque pasa por otro lado el erotismo de la mujer. La sensualidad, quiero decir. La sexualidad. La sexualidad, hablando brutalmente desde el punto de vista biológico. Los varones la tienen mucho más difícil. Lo sabemos, todos lo sabemos, que las mujeres mentimos, que los varones no pueden mentir. Todos estos prejuicios que se van desarrollando. Bueno, pero bien que reacciona la industria apoyándolo al varón. Impotente. Y perdonen que lo digo así. ¿Para beneficio de quién? De las mujeres. Y de los varones también. Y de los varones también, caballero. Porque también hay homosexualidad. Claro. También hay homosexualidad. Y para beneficio de uno mismo. Claro. La sexualidad es respecto de uno mismo, en primer lugar. Y no estoy, me parece unanista esto, pero no. Estoy hablando de que la sexualidad nos permite registrar nuestra capacidad de disfrute. Y me parece que es el nivel más básico, porque es la piel. Es la piel. Entonces es lo más básico del disfrute. Es decir, cuando uno nace, el primer registro es la piel, es el tocar. Como que la gente mayor no puede tener sexo. Por eso lo digo. El tabú. Y aquí tendría que estar mi amigo Ricardo Yacoub, que escribió un libro muy bueno sobre erótica y vejez. Sí. Lo que quisiera que tengamos claro acá todos es que no hay que confundir la genitalidad con la sexualidad. No, por supuesto. Sí. La sexualidad lo tenemos los viejos hasta que morimos. Y la genitalidad también. Una caricia, un beso lo podemos dar siempre. Lo que tal vez no podamos dar es un acto coital. Pero bueno, vamos a ver. Lo otro sí lo podemos dar. Pero sí, pero ahora lo que quiero decir es que frente a la no posibilidad de realizar un acto coital, la industria farmacológica responde a la necesidad del varón. Entonces rapidito el Viagra y rapidito se esparce. Y es más, ¿saben cómo le dicen ahora? Viagra, viejos agra agradecidos. O viejos en general, viejos y viejas agradecidos. Y que es así, pero viejos ahora lo digo con maldad machista, digamos, varones. Bueno, entonces reacciona lo del retero, el multio. Yo la primera vez, una amiga me dijo, ya mayor, me dice, sí, porque estoy de novio, me llevo un multio, me dijo mi amiga. Yo dije, ¿y qué es el multio? Y entonces fui a averiguar y decían ahí, no, bueno, multio, y después empecé a registrar así tímidas publicidades, tímidas. Y fíjense, son tímidas. Y yo digo, ¿cómo tímidas? ¿Por qué el Viagra tiene tanta pena? Y esto, que las mujeres también necesitamos, no se difunde de la misma manera. Acá también hay un
sexista. A ver, si hablamos de Viagra, hablamos de multi-O. Está claro, yo quiero tener mi multi-O. Ahora la UMS, Claudio, hazte cargo. Claudio se tiene que hacer cargo. Claudio tiene que pagar el multi-O cuando vuelvas a Buenos Aires. Sí, tal cual. Bueno, más allá, esto es un chiste, más allá de que si uno lo necesita o no lo necesita. No todos los viejos tienen 3 Viagra, necesitan Viagra, ni todas las viejas necesitan multi-O, cada cuerpo. Pero es un símbolo respecto a cómo reacciona el mercado, que todavía es machista, y más en lo genital. Porque fíjense, esta diferencia también es muy interesante. Pone el acento en que se siga privilegiando lo genital y no el erotismo, que sería lo que usted marcaba. Pero bueno, cuando yo decía que la genitalidad, para hablar con más precisión y acordar estos términos, es el primer nivel de registro del placer, como la boca, cuando uno come, lo de la pulsión oral, qué sé yo. Bueno, a partir de ahí uno luego construye, complejiza la idea de placer y entonces sublima y descubre placer en otras cosas, y bueno, y se da cuenta que no está todo ahí. Pero es importante. Por lo tanto, ¿por qué perder una dimensión de la vida humana que es tan básica y es universal? Por otro lado, biológicamente universal, con la diversidad de varón-mujer, más allá de la preferencia sexual que la persona tenga. A disfrutar siempre con ese otro. Hablamos de genitalidad. Que se sabe tan poco de los adultos mayores. Sí. En general. Sí. No se sabe nada, ciertamente. Pero tampoco nosotros, claro, nosotros tampoco. ¿Vieron la película? Hay una película, esa. ¿Dónde vamos? Y si vivimos todos juntos. Esa película de Jane Fonda, en ese papel, véanla esa. No la puse en la foto porque es extranjera, acá traté de rescatar el cine. Pero, ¿y si vivimos todos juntos? Y si vivimos todos juntos, Jane Fonda tiene unos diálogos magníficos sobre la genitalidad, sería, ¿no? Y también la sexualidad, el erotismo, pero sobre todo la genitalidad. Y si vivimos todos juntos, pero plantea, esa película está genial. Plantea con humor, con altura, con clase, todos los problemas que hoy vive una persona mayor, varón o mujer. En todas las variantes de varón, de género que podamos pensar, las plantea. Yo creo que menos el travestismo plantea todo. La película de la vida comienza hoy. Ah, sí, esa también. Está muy bien. Sí. Dentro de los derechos para la vejez. Sí. Tienes muchos premios, diputados y senadores, Bueno. Entonces, por ahí hay temas que se ponen simplemente porque a lo mejor no les interesa al voto, o al diario, o a la parte monetaria. Sí, al mercado. Nadie ve que se van a hacer también ellos. Pero son temas que se van soltando de lado. Bueno, usted instala otro nudo, yo lo dejo planteado nada más porque lamentablemente no puedo, pero usted plantea un tema muy importante y es el concepto de derecho. ¿Desde qué concepto de derecho estoy hablando cuando hablo de los derechos? ¿Estoy pensando que el derecho es la ley? ¿El derecho es lo que me dice el Congreso de la Nación? ¿El derecho es lo que me dice un juez? ¿El derecho es lo que me dice mi abogado? ¿O el derecho es lo que vamos haciendo entre todos, además de lo que dice la ley, de lo que dice un juez, de lo que dice un abogado? Bueno, hay muchísima discusión en torno a este tema, porque nuestro campo es cultural. No está dado como las ciencias naturales, la medicina, tiene un objeto de estudio ya dado, aunque ahora lo podemos fabricar con la clonación, con la biotecnología, ¿no es cierto? Podemos generar nueva vida con métodos no naturales, fabricados. Pero hay un objeto dado, las plantas, nuestro cuerpo. En el derecho no, es un objeto que nosotros construimos y entonces eso es lo complicado. Pero con esto quiero decir que derecho no es lo mismo que ley.
A veces una ley ayuda y a veces no, depende. Y depende del tipo de ley. Y esto se vincula con los derechos humanos. Y vuelvo un poquitito ahí y quiero referirme también a la bioética. Entonces, los derechos humanos, como les decía, son un instrumento histórico que nacen acá. Con el tiempo, la misma vida, la historia, nos demostró que, bueno, no basta con un reconocimiento genérico. Hubo 2 guerras mundiales. Como resultado de eso, se constituye la ONU, las Naciones Unidas, y luego los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, en nuestro caso, la Organización de Estados Americanos, la OEA. Pero bueno, a partir de la constitución de la ONU, en el 45, de su consolidación, en el 50, dice Bobbio, Norberto Bobbio, un filósofo italiano ya fallecido, muy bueno, que se ocupó de escribir sobre su vejez, en un libro que se llama De Senectute. Él decía que, bueno, a partir de los 50, en la ONU, en la comunidad internacional, todos los estados, es decir, la cultura, la gente, desde el poder, del gobierno, empezó a entender que esta declaración abstracta y universal de los derechos humanos, como con las características que hemos señalado, no basta, no es suficiente, porque no sirve para terminar de reconocer, empoderar y por lo tanto luego proteger en caso de vulneración los derechos de la gente. Y entonces a partir del 50 hasta ahora se fue desarrollando un proceso evolutivo que él denominó de especificación de los derechos humanos, de especificación. Entonces comenzaron a surgir las declaraciones y convenciones para los grupos vulnerables especiales. Entonces, por ejemplo, las convenciones y tratados para los prisioneros de guerra, el derecho humanitario. ¿Cómo hacemos para proteger los derechos de esta gente que quedó presa por las guerras mundiales? Los derechos de los presos políticos, las convenciones referidas a los enfermos, las convenciones en relación a la educación, al desarrollo científico. La batería está ocupada. Porque esto no está enchufado. Acá Juan Andrés, ¿no es cierto? No, lo va a arreglar. No, si ahí sigue. Igual me olvidé un poco del PowerPoint. Ahora voy a decir. Sí, la verdad que lo va a arreglar. Sí. Sí, en el 45 termina la guerra, en el 48 la ONU. Y en 1970 comienza el tema de los derechos humanos de adultos mayores. No, espere. No se apure, ya vamos a llegar a esto. Pero yo creo que hace tanto tiempo ya ha habido muchísimas convenciones y hablando de lo que todavía no es una ley. Ya va a ver. Ahí voy. No sé, ahí no se me apure, ya voy. Ahí no se me apure. Aguanten un segundo. Entonces, con esto les quiero mostrar que la discusión actual sobre la elaboración de la Convención de Derechos Humanos de las Personas Mayores viene a cuento de un proceso evolutivo que se caracterizó por hacer foco en los derechos de los grupos vulnerables, entendiendo que ya esta mirada genérica de los derechos humanos no sirve. Tenemos que reconocer los derechos situados en función del tipo de cancha en la que voy a jugar el partido de mi vida. ¿En qué tipo de cancha? ¿Con qué otras personas voy a jugar el partido de mi vida, no mi vida? Entonces, en esta evolución, la última, la Convención de Derechos de los Niños y Niñas, la Convención por la lucha contra la discriminación de la mujer, que eso instala todo el discurso de género, todo esto, decantó en la última Convención Internacional de Derechos Humanos que está referida a las personas con discapacidad. Este instrumento fue aprobado por la Asamblea de Naciones Unidas en diciembre del 2006 y en abril del 2007 el Congreso de la Nación la ratifica y la aprueba como ley. Es decir, que la Convención Internacional es ley nacional y tiene jerarquía superior al Código Civil, es supralegal. Bueno, de esta evolución, hoy surge que, se explica que hoy, por suerte, la ONU desde diciembre del 2010 está discutiendo
discutiendo con ONGs, con la participación de ONGs, asociaciones, fundaciones, etcétera, que trabajan en favor de los derechos de las personas mayores acerca de la posibilidad de contar con una convención especial. Ya este año se hicieron 5 sesiones, yo he participado de algunas en la ONU, en Nueva York y también en Washington, en la OEA. He estado ahí mano a mano con la gente que decide el contenido. De ese proceso en la ONU el resultado fue la designación de una experta independiente, que es la magíster Rosa Kornfeld, Rosita, porque es mi amiga, Rosita, una vieja luchadora, vieja y además vieja luchadora de larga data, por los derechos de las personas mayores, fue la directora del CENAMA, que es la Secretaría Nacional del Adulto Mayor en Chile, parecido a la DINAPAM, y bueno, acaba de asumir el cargo hace un poquitos meses y bueno, está empezando su labor de experta independiente. Significa que ella tiene que auditar el estado de respeto de los derechos de las personas mayores, yendo a los países o bien convocando expertos en la materia y bueno, de ese resultado va a surgir un mejor diagnóstico para digamos, quebrarle el brazo a los que dudan de la necesidad de esto, que son los europeos, básicamente Bélgica, Holanda. Los alemanes no quieren tanto la convención, ellos quieren que ya están todos muy bien, que no necesitan nada, pero a ver, ellos no lo necesitan, pero el resto del mundo lo necesita. Entonces, si no les va a afectar, no les va a afectar a comprometerse con esto. ¿Por qué luego no ser generosos y habilitar este espacio para otros que saben? Sí, no tanto por eso, sino porque son serios, más que nada. Porque eso parece malo, no, es porque ellos firman, ratifican convenios que efectivamente van a poder cumplir y piensan en números. Voy a tener plata suficiente para... Todos los derechos cuestan. ¿Está claro? No. Es mentira que las libertades no cuestan. Para que usted sea libre tiene que tener educación, seguridad, acceso a recursos, a medicamentos, a todo. Así que es un verso mentiroso el hecho de que los derechos no, todos los derechos cuestan. Y eso es lo que leen estos países con cierto egoísmo. Ahora, sin detenerme mucho en esto, porque si no nos vamos a avanzar en algo que quiero decir. No, me quedé pensando que en el primer congreso latinoamericano de ontología sí. Había una alemana sí. que cuestionaba por qué nosotros teníamos tanto problema con los derechos de los adultos mayores y en el país de ella tenga la edad que tiene, todos tenían los mismos derechos. Sí, esa amiga mía, Cristel. Ah, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Bueno, está planteada igual, cada vez van siendo más tímidos sus argumentos. Ahora, ¿para qué necesitamos una convención? Como decía muy bien Mabel ayer, me da lo mismo que haya o no haya, No, sí, a ver. Sí, ya sé, repetirlo. No, yo decía que si todas las sociedades reconocieran lo que cada ser humano, los derechos, no tendríamos necesidad de convenciones. O sea, como ocurre eso, ocurren las convenciones. O sea, y porque no somos ángeles, ni vivimos en el cielo. Ese es el problema. O no es un problema, a lo mejor es aburrido ir al cielo. ¿Qué quieren que les diga? Si a mí me lo pintan como un mundo donde todos somos buenitos, no pasa nada, yo un poquito de infierno quiero, les digo, No, lo digo, pero... No sé si no estoy pensando cosas. Sí. Pero de repente sí, los premios y castigos, sí. Digamos, a esas generaciones, como ser humano, ¿ves? Pero Bien. nos falta muchísimo para llegar a eso, ¿no? Y a lo mejor nunca llegamos a eso. Yo reconozco la existencia de las minorías vulnerables y que los tenemos que defender. Y pero me molesta que exista. Bueno, claro que sí. Creo que tenemos que trabajar para que cada vez haya menos minorías vulnerables. Sí, estoy de acuerdo y a ese fin nos comprometemos, estamos todos acá como testimonio de eso, testimonio activo, no pasivo. Y por otra parte, piensen ustedes que con los derechos pasa lo mismo que con los afectos, sobre todo de pareja, lo mismo. Uno cuando se enamora ve que todo es rosa,
mutuamente, cuando hay amores correspondidos, ¿no es cierto? Estamos hablando de la etapa más linda, todo es divino, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, bueno, todo es mío, bueno, todo, sí, todo es común, querido, querido, lo que sea, no te preocupes, quédate divino, no te preocupes, te quedaste hasta más tarde, no te preocupes, yo te espero con los labios pintaditos, arregladita, todo es hermoso, todo parece el cielo. Ajá. Pero esto, sostenido en el tiempo, no siempre es posible de mantener así. Entonces empiezan los problemas, porque ya uno se cansa físicamente, y entonces, bueno, llega a la casa y no se va a pintar los labios, se va a arreglar, o le va a cocinar, o va a tener una actitud más amable o seductora, porque está cansada, porque le fue mal en no sé qué, o por lo que sea. O ya le empiezan a molestar ciertos defectos, en la etapa de la desidealización, que hay que transitar para volver a encontrar un equilibrio y decir, ah, no, yo con este hombre, esta mujer, por más que tenga estos defectos, ya sé cuáles son, pero lo elijo igual. Y esa es la magia del amor, que uno lo elige igual. Bueno, pero o no lo elige, y entonces entra en el terreno del infierno, del que no quiero participar, a ese no, terrible, de lucha, de conflicto, en donde todos salimos lastimados. Lo que quiero decir con esto es que en los derechos, cuando hablamos de derechos, hablamos de afectos, porque hablamos de relaciones interpersonales. Y siempre uno pone en juego cierto nivel de afectividad, aunque no conozcamos a esa persona, a lo mejor no tenemos empatía total, pero podemos imaginarnos a alguien que vive, no sé, en Suiza, que no conocemos la cara, o alguien que vive en Etiopía, imaginar su condición, y hay algo que nos moviliza en ese reconocimiento fraterno con ese otro. Entonces, cuando los derechos se respetan, decía Aristóteles que esto sucedía porque había una relación de amistad en el sentido de fraternidad, cierta empatía con el otro. Y entonces todo fluye. Pero el problema es que no siempre podemos sostener estos niveles de empatía. Por los intereses, por las razones que sí. Y ahí se genera esta desestabilización que nos hace entrar en guerra. Primero nos hace desconfiar del otro, la paranoia. Y si el otro me hace trampa, yo como sé si me es fiel o me es infiel, si me cumple o no me cumple, y lo empiezo a perseguir y empiezo a poner en alerta mi mecanismo de defensa. A ver, me convierto en detective, y a ver, convertirme en detective peor, porque más puedo descubrir cosas, pero también puedo fantasear muchas otras. Y entonces, bueno, uno entra, se quiebra la buena fe, ahora, la confianza, que es la base del derecho. ¿Pero por qué son así ustedes? Los valores es un problema, es la condición humana. Tiene que ver, a ver, no sé, yo pienso desde lo que puedo filosofar y desde mi experiencia personal. Creo que el ser humano es así, es un ser contingente, es un ser, somos seres frágiles en general. Es un mecanismo de defensa. Claro. Y nos sentimos empoderados o desempoderados, más o menos en función de los afectos que vamos a tener. No solo la comida, en sentido estomacal, ¿no es cierto?, material. Somos lo que comemos, decía Feuerbach. Sí, pero también somos lo que sentimos. Somos lo que comemos y lo que sentimos y los afectos que construimos. Y el derecho tiene que ver con eso. Aunque parezca loco, tiene que ver con los afectos. La affectio societatis, se dice en latín, constituye las empresas. ¿Qué es el affectio societatis? El afán, digamos, el corazón puesto al ser, el deseo de trabajar con otro, y de ahí surge una sociedad comercial. Se quiebra la affectio societatis, se quiebra la sociedad. Hay que separarse. ¿Qué pasó entre los socios? Y se pelearon, eran como un matrimonio. Y surge, ¿no?, la metáfora del matrimonio. ¿Por qué es esto? Entonces vuelvo a la convención. Somos lo que somos. Entonces tenemos nuestro costado débil, y es señal de una sociedad prudente, democrática y madura, adelantarse, prever mecanismos de respuesta que sean lo más razonables posible frente a la posibilidad de ruptura. Primero, para evitar. Y segundo,
mundo para resolverla con el menor costo posible. Y si tengo que aplicar máximo rigor, bueno, que sea aún así en un contexto de dignidad, en donde haya que discutir las penas más graves, cuáles serían. La convención, una convención internacional, es un instrumento que hoy en nuestro país, por suerte ya desde hace 20 años, con la reforma de la Constitución, en el año 94, se ha transformado en una herramienta operativa para la defensa de los derechos que los jueces y los abogados pueden emplear todos los días, y emplean todos los días en cualquier tribunal del país. Con la reforma se incorpora una serie de tratados y convenciones internacionales que seguramente ustedes los han leído o los pueden leer por internet, en el 75, inciso 22, el artículo 75, inciso 22. Allí se reconocen una serie de instrumentos internacionales a los que cualquier abogado puede acudir para la defensa de los derechos de su cliente. Miren, en esta situación se han violado, se han vulnerado el artículo tal y cual, donde se reconocen los derechos por la Convención Internacional o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto de Salud, lo que sea. Pero esto significa que un juez, incluso el último juez de falta que ustedes encuentren por ahí, el juez de paz, está obligado a escuchar esto y a aplicarlo, a hacerlo cumplir, porque es palabra constitucional. Y la Constitución, hablamos de ley, es la única ley que en realidad nos tiene que importar, o es la ley que principalmente en la vida cotidiana nos tiene que importar, porque es la ley que nos marca el paso básico, los valores básicos que hemos asumido en este caso. Ese es el acuerdo de fidelidad que firmamos, diríamos así, cuando, bueno, aceptamos la democracia de nuevo, la reforma. Entonces, una convención de derechos humanos de las personas mayores, desde el punto de vista técnico-jurídico, es necesario. Es necesario. Porque yo quiero que ese juez, y Claudio, y todos mis colegas, yo porque no litigo, por eso les puedo decir de ellos, tengan en sus manos una herramienta poderosa de defensa, de posicionamiento de los derechos cuando uno es viejo. Y es la mejor manera de que un Estado y una sociedad se tome en serio los derechos. Y acá no hay broma. Acá no hay broma, porque ese juez, quien tiene en sus manos el poder de sancionar o de liberar, puede, con consistencia, sin cargo de conciencia y sin pensar que este juez es un juez sensible y qué bueno, se ocupa de los viejitos. ¿Cómo de los viejitos? No me ocupo de los viejitos, me ocupo de los derechos humanos. Y esta persona, este ser humano, en esta situación de discriminación, de envejecimiento, que vive las características especiales, existenciales que ustedes saben, la pérdida, esto, lo otro, la experiencia, debe ser tratado desde la diferencia y no desde la igualdad. Ese ser humano situado en su vejez, que requiere una lectura de la igualdad, que requiere una lectura de la libertad, una lectura de la dignidad especial, acorde a su condición. Lo mismo que le decimos de los niños y las niñas. Un niño, una niña, no es lo mismo que un joven, un adolescente. Requiere de la comprensión de la posición vital, de lo que puedo no entender, de lo que puedo no consumir, de lo que puedo no hacer. Y sobre eso decimos el juez hace un traje a medida. Y los abogados con los jueces. Porque si no tengo abogados que entiendan esto, no le van a poder pedir a un juez, presionar al juez que actúe en esa dirección. Y los jueces van a seguir haciendo lo que pueden. En la medida en que tenemos abogados que aprietan los botones gerontológicos, voy a tener sentencias gerontológicas o construidas del derecho de la vejez. Entonces, la convención es importante desde un punto de vista técnico, como la farmacología. Ojalá no fuera necesaria, pero lamentablemente es necesaria. Por lo menos nos garantizó la expansión de la vida también. No solo eso, está claro, ¿no? ¿Por qué no hay una ley escrita de los derechos humanos de los adultos? Y eso es la convención. Sí, pero en la convención yo tengo
derechos de los niños y derechos de las mujeres. Por eso, ¿Dónde están? ahora se está elaborando, es lo que les dije. Eso es lo que se está haciendo. Yo participo, les cuento de primera mano. Yo he ido a Nueva York, voy a Washington, he ido, conozco, hablo con la gente. Hicimos un seminario en la Fundación Navarro Viola con Cancillería, con el Ministerio de Salud Social, con el Ministerio Público de la Defensa, trabajando en esto, con abogados que litigan, con jueces, para ver qué contenido, qué herramientas sumar para que el contenido de esa convención sea realmente operativo y no una simple declaración de principio que después los jueces y los abogados nos agarramos la cabeza. ¿Me entienden? Porque hacer una convención es como producir un remedio. ¿Me entienden? Es lo mismo. Entonces, claro, todos decimos que esto es una democracia, todos tenemos derecho a hacer ese remedio, uno le pone una cosa, podemos discutir. Bueno, sí, no, tampoco es chicle. Tiene que ser hecho con un texto, con una terminología que luego sea entendible por todo el mundo, que sea operativa. ¿Me comprenden? Son un montón de circunstancias que juegan. Después de esa convención internacional, sí, que cada país también gestione sus propias leyes para reconocer ese derecho. Cada uno, sí o no. En nuestro país, lo ideal sería, cada país luego se arregla cómo introduce la convención, como vivimos, por lo menos en Occidente, dentro de un nuevo paradigma de Estado que se llama el neoconstitucionalismo o Estado constitucional de derecho. Hace ya, después de las guerras mundiales, de 60, 70 para acá, que los países más desarrollados han incorporado en sus constituciones nuevas los tratados, convenciones internacionales de derechos humanos, como nosotros lo hicimos ahora en el 94 y, por ejemplo, en el 2011 acaba de terminar de hacer México, y así cada país va amoldando sus constituciones a los estándares internacionales que cada vez son más utilizados ahí. Ahora, una vez que lo que nosotros tenemos que lograr en Argentina es que, primero, elaborar la convención. Argentina lidera el proceso de elaboración de la convención, preside la sesión. Luego hay que lograr que esa convención sea aprobada por el Congreso de la Nación con el 75% de ambas cámaras. Eso está escrito en el artículo inciso 75, inciso 22. ¿Para qué? Para que forme parte del bloque de constitucionalidad, para que tenga jerarquía directa y plena constitucional. En el inciso 22 se prevé la posibilidad de elaboración de nuevos pactos internacionales y entonces se prevé mecanismo de incorporación. Hay que lograr el 75%, la aprobación de esta convención en el Congreso por el 75% para que tenga rango constitucional y no se discuta más su jerarquía. Ahora bien, en el caso peor y el más probable que ocurra que el Congreso nuestro apruebe la convención por una simple mayoría, como fue el caso de la Convención de Discapacidad, pueden darse dos escenarios. Uno, se aprobó por simple mayoría, perfecto, no es parte de la Constitución, pero tiene jerarquía supralegal. ¿Qué quiere decir esto? Que no está en la Constitución, en la Carta Magna, pero tiene jerarquía superior a cualquier ley nacional. Por ejemplo, el Código Civil o el nuevo Código Civil y Comercial debería rendirle pleitesía en el sentido de que el contenido de la Convención de Derechos Humanos de las Personas Mayores va a marcar el contenido del Código Civil y Comercial, y los jueces es posible declarar la inconstitucionalidad del Código Civil en algún artículo conforme a lo que diga la Convención de Derechos Humanos. ¿Se dan cuenta que esto no es menor, es grosso? Estoy hablando del Código Civil y Comercial, un instrumento básico para... El derecho internacional está siempre sobre el derecho nacional. Ahora sí, ahora, en Argentina desde el año 94, porque así lo estableció la Asamblea Constituyente, todos pactamos eso. Mucho se discutió, pero esto ya es muy técnico-jurídico, en tribunales, en la Corte, el famoso caso Ekmek-Jian contra Sofovich, contra Gerardo Sofovich, en donde se discute, bueno, un tema, y dentro de ese tema, la jerarquía de las fuentes que se manejan. El derecho objetivo no es un conjunto de herramientas justapuestas, no es un pastiche de leyes, es un sistema.
como el cuerpo humano es un sistema, donde hay jerarquías, donde cada cosa cumple una función, hay un lugar para cada cosa y cada cosa tiene que estar en su lugar. Y para cumplir una función. Entonces, en ese sistema, la cúspide, el elemento central es la Constitución, dentro del derecho interno, la Constitución de un Estado. Por debajo de la Constitución vienen las leyes de la nación. Nosotros vivimos en un sistema federal. Esto hace más complicada la cosa. Eso significa que una parte de los temas son hegemónicamente tratados, deben ser tratados por el Congreso de la Nación. Pero solo los que las provincias delegaron, porque es un sistema federal, las provincias son preexistentes al Estado. Entonces, hay asuntos en donde la competencia es exclusiva de la Nación, porque las provincias le entregaron el tema, pero a la mayoría de los temas la jurisdicción es provincial. A eso hay que sumarle luego la jurisdicción municipal, los municipios también. Y todo esto debe ser hecho a la luz de la guía, el faro de la Constitución. Entonces, si una convención ingresa a la Constitución, se transforma en faro. ¿Me comprenden? Si ingresa como ley, como una fuente supralegal, entonces va a ser medio faro. Va a estar en la base, como si fuera en el piso del faro. Pero va a estar por encima del Código Civil, que es una ley nacional, por eso lo aprobaron las cámaras ahora, que la ley de salud mental, que el Código Penal, que cualquier ley tributaria, está por encima, pero no es Constitución. Entonces, bueno, es importante, es mejor eso a nada. La Convención de Discapacidad se aprobó así, por simple mayoría, pero ahora hay posibilidades de revisar esa votación, de volver a votarla, y están trabajando las ONG muy activamente, parece que se va a lograr, para transformar la simple mayoría en el 75% que prevé la Constitución. Si esto es así, que encaja, tenemos una convención más a la que aferrarnos con todas las letras, y acá ya no va a haber discusión posible, no hay chiste. A ver, es la Constitución la que está en juego, es el faro mismo. Me quedo sin luz, no veo nada, me quedo en las sombras totales. Entonces, reitero, esto quizás le puede interesar más a un abogado que litiga. A nosotros nos forman para esto, para aplicar este sistema, en definitiva. Pero uno como ciudadano, ciudadana, tiene que saberlo. De lo contrario, cree que todo es lo mismo, que son todos discursos. No, no es discurso, no es lo mismo contar o no con una convención. La convención te va a tomar en cuenta, por ejemplo, ya los tiempos de resolución de los conflictos no pueden ser eternos. Muy buen tema, sí señor. Ahora, bueno, sí, el acceso a la justicia y la debida defensa en juicio en relación a los viejos se topa con el obstáculo terrible de los tiempos procesales, que no son pensados para la vida útil, la expectativa de vida de una persona en su vejez. Sí, ese es un tema que está en la agenda y que forman parte del derecho de la vejez, y ahora voy a pasar revista rápido a esto. No. Bueno, no quiero dejar de cerrar esto sin decir algo de la bioética, y después muy rapidito voy a pasar revista a los ejes de este derecho de la vejez, que tiene su base en la idea genérica de los derechos humanos, que ya hemos visto, que aspira a una convención, pero que esto no es suficiente, y con esto nos vamos a hacer. La bioética. El derecho es una especialidad de la cultura, es decir, es un segmento, un área, un objeto cultural que convive con otros, se alimenta de otros. El derecho convive y se alimenta de la política, que es otra área, de la cultura. El derecho se alimenta de la economía, muy bien, se alimenta literalmente de la economía, de las ciencias, de las otras ciencias, la medicina, del arte, pero también lo hace de la filosofía. La bioética es una disciplina filosófica, es una rama de la filosofía, más específicamente una derivación de la ética general, que es una rama, una disciplina filosófica, una especialidad filosófica, que de alguna forma nace con Aristóteles, acuñando el término ética, Nicómaco, Gaudeno.
y que se caracteriza esta rama de la filosofía por acercarnos, hacernos pensar en el fin último de la persona, básicamente en la felicidad. La ética se pregunta por la felicidad, no por lo correcto. Eso vino después. La ética nace como resultado de la pregunta en torno al fin último, a lo que es bueno en última instancia para mí. Aristóteles en la ética dice, el fin último, la pregunta acerca de lo que me hace bien en última instancia es ser feliz, felicidad. Y luego se pregunta, bueno, la felicidad, tratar de morir, ¿cómo llego a ella? Y ahí surge toda la teoría del punto medio, que los excesos, que hay que encontrar el punto medio, la prudencia, la virtud, los vicios. Pero luego pusimos el foco en la virtud y los vicios y nos olvidamos de la meta, que es la felicidad. Bueno, no, hay que volver a poner todo en conexión. Entonces, la bioética es una disciplina filosófica que se pregunta acerca de las posibilidades que tenemos de ser felices, lo digo en una terminología amplia, a través de las posibilidades de vida y de muerte que me ofrece el desarrollo biotecnológico actual. Y entonces ahí aparecen temas tales como la fertilización asistida, quiero tener un hijo, no puedo tenerlo por vía natural, entonces uso la biotecnología. Ajá, pero ese hijo, esa hija, por fertilización, ¿va a ser igual que un hijo concebido? Sí, obvio que va a ser igual. Ahora lo vemos así. Cuando ocurrió lo de Mary Louise Brown, que ahora debe tener cerca de 40 años, era un bicho raro. Y todos nos preguntábamos, ¿cómo sería la pobre piba? El karma con el que va a vivir. A ver, pobre piba, ¿por qué? Ahora lo podemos pensar. Porque hemos naturalizado todo eso. Bueno, entonces, claro, sí, eso es viejo también, pero bueno, raro que decir. El caso Cerati, que nos coloca el caso Cerati, que nos coloca ante el problema, la pregunta de la muerte digna por la biotecnología. Entonces, la bioética es una importante usina de preguntas y respuestas de justificación de los derechos y de las herramientas que vamos reconociendo en el mundo jurídico. Entonces, el diálogo entre el derecho y la bioética es necesario. Algunos hablan de bioderecho, para conectar más una cosa con la otra, y de hecho yo vengo del mundo de la bioética. Al principio me desarrollé en ese campo, dentro del derecho de la vejez, pero en bioética. Y bueno, luego se fue popularizando, ya vamos cerrando, todos los 4 principios que la bioética sostiene para poder pensar éticamente los dilemas, los problemas que se generan en el uso de la biotecnología. El principio de beneficencia, no maleficencia, la autonomía y la justicia. Todo esto, por suerte, después de los 70 para acá, se fue articulando en leyes positivas, leyes nacionales, como es el caso de la Ley de Derechos de los Pacientes y la Ley de Salud Mental, en donde se introduce el consentimiento informado, el principio de la autonomía, el consentimiento informado y las disposiciones anticipadas. Bueno, en resumen, la bioética, sí, claro, está en el piso, o en el telón, es el telón de fondo, el área de la filosofía que me ha permitido encontrar buenas razones filosóficas, antropológicas, qué sé yo, biotecnológicas en relación al envejecimiento, que también es el resultado de la biotecnología, porque hoy tenemos más de todo esto, podemos vivir más, si no seguiríamos con una baja probabilidad, como era antes de la explosión biotecnológica. Bueno, en definitiva, entonces, ¿son necesarios? ¿Los derechos humanos son diferentes? Sí. Algo hemos dicho, otras cosas las piensan. ¿Es necesaria una convención? Creo que sí, sobre todo para la defensa institucional de los derechos. Y ahora rapidito vamos a ver, poner en resumen los tips, así lo voy a decir, que fueron saliendo para que no nos quede renga en la charla. Bueno, ahí van a ir viendo imágenes de las películas. Soy yo el guardián de mi padre, que alude
a una pregunta de la fundamentación que se plantea un filósofo norteamericano que se llama Norman Daniels. Escribe un libro en inglés sobre que se llama así, titula así: Soy yo el guardián de mi padre, la justicia entre jóvenes y viejos. ¿Por qué tengo que cuidar a esta persona que literalmente no es mi padre, biológicamente digo no es mi padre, o culturalmente no es mi padre ni mi madre, pero como sociedad me tengo que ocupar de mis mayores? ¿Por qué? La justicia entre los mayores. Los derechos de la vejez, el derecho de la vejez comienza, como les dije antes, con el reconocimiento de la condición de persona. La vejez puede ser atribuida a un ser humano, a una persona física, pero también a instituciones. Una empresa, la universidad también envejece. Bueno, ¿cómo consideramos la vejez de una institución respecto de la vejez de un ser humano, de una persona física? Y ahí vamos a ver muchas variaciones. El derecho al nombre, y no a que me digan abuelo, abuelito, cuando no tengo ninguna relación de parentesco con esa persona, ni quiero tener. Bueno, el nombre, el domicilio, el lugar en donde vivo, resido, ¿quién lo elige? ¿Lo elijo yo? ¿Me lo imponen? El estado civil, la posición dentro de la familia, lo que sea, y la capacidad. La capacidad, muy rapidito, recuerdo, se adquiere plenamente a los 18 años. Y a partir de ahí, no muere nunca. Una persona es capaz a partir de los 18 años. La vejez no es ningún dato para restringir la facultad de acción. Esta es la capacidad de ejercicio, de ser titulares, de ejercicio de nuestros derechos. Tenemos que saber qué derechos tenemos, pero también tenemos que entender que nosotros somos capaces. Eso quiere decir, solo nosotros podemos y debemos ejercer nuestros derechos. Tomar decisiones y ejercer. Uno, empoderarse en ese lugar. Salvo que haya un juez que, luego de un juicio fundado, con debida defensa, pueda restringir de alguna manera mi capacidad en mi beneficio. Entonces, esto que les conté de la hija de L'Oreal, ¿cómo se llama? El director técnico de River. Bueno, de Di Stefano eran estratagemas de los hijos, en este caso, por restringir su capacidad. Y en algunos casos, en muchos casos, los jueces, cuando advierten esta maniobra y logran además corroborar que la persona está bien, aunque sea vieja, rechazan los pedidos. Iniciar un juicio lo puede iniciar cualquiera contra cualquiera. ¿Me comprenden? No estamos libres de que nos inicien un juicio por algo. Si estamos frente a un loco que cree que matamos a su madre, pero no lo hemos hecho, nos va a iniciar un juicio igual. Luego el tema es probar esto que afirma. ¿No? Probar esto que afirma. Bueno, cuando no se prueba el deterioro cognitivo importante, muy importante, no se va a restringir la capacidad por interdicción, o bien, o si no se prueba que hay alguna adicción, que la persona adicta a las drogas o al alcoholismo, o es pródigo, es decir, es un jugador compulsivo, y entonces no dilapida su dinero, y entonces pone en riesgo su propio cuidado, su patrimonio, o es un débil mental, comprende relativamente. Si no se puede corroborar esto con todas las letras, ningún juez va a firmar una sentencia que restrinja la capacidad. Y hoy, aunque la firme, debe revisar su decisión cada 3 años. Miren si ahí no tiene una cantidad importante de trabajo los abogados en relación al viejo. ¿Y hay herramientas suficientes para hacer recordar al juez que tiene que revisar? Sí, porque se nombra un curador, ese curador tiene que rendir cuenta de lo que hace, y estamos tratando de ampliar, de mejorar, de hacer más eficiente el cumplimiento de este requisito, pero sí existe, porque a la hora de, por ejemplo, el curador que administra los bienes de la persona, a la hora de vender algún inmueble, algún objeto de su patrimonio, va a enfrentarse con un comprador que sabe todo esto.
Y entonces le va a exigir, si han pasado la fecha de declaración de insania, para validar su cargo. Si han pasado 3 años y usted no revisó, no inició el proceso de revisión, nadie le va a comprar. Hay que hacer un estudio del título, ¿me comprenden? Y esto incluye el estudio de la designación del cuidador, la fecha. No es tan fácil burlar la ley. Bueno, lo que pasa es que hay esos derechos o esas mecánicas. Va a juicio, porque es un comprador. Ayer en un congreso de filosofía hablaban de un ejemplo así. Es el típico ejemplo de un comprador de buena fe a título oneroso, pero el comprador es de buena fe, pero la mala fe está en el vendedor. Bueno, y aquí Claudio, que es máster, casi máster en derecho privado, puede darle lecciones muchísimas en relación a lo que ocurre cuando hay de un lado un comprador de buena fe a título oneroso de un inmueble y de otro hay un vendedor de mala fe. Bueno, ¿cómo se puede anular? Acá hay un vicio en el consentimiento, un vicio en la voluntad, y entonces hay mecanismos de reclamo de este contrato. Hay incluso la posibilidad de pedir indemnización por parte del comprador de buena fe. Hay mecanismos. De esto es lo que más hay. Qué complicado. Sí, por eso les digo que el derecho es una ciencia o una especialidad. Todos podemos hablar de derecho y está muy bien. Todos podemos construir derechos, pero luego necesitamos a los abogados que litiguen y a los jueces que decidan, que tienen que ser expertos en el tema. Está claro, ¿no? Si no estamos banalizando el mundo jurídico y no nos conviene. No nos conviene. A la hora de resolver, no vamos a poder hacerlo de una manera prudente y razonable. Costosa siempre nos va a resultar porque ya les dije que los derechos cuestan. Hay que mantenerlos. Bueno, la persona mayor tiene derechos y hay al menos 4 grupos de derechos. Los derechos de autonomía, que tienen que ver con el derecho a la vida, la calidad de vida, a la salud, el derecho a la integridad física y moral, a la no violencia, que es todo otro tema, en la vejez muy gordo, el derecho a las libertades, todas las libertades de circulación, de expresión, ideológica, todas las que se le ocurran a ejercer toda industria lícita, a la ocupación. Sí. ¿Y por qué, por ejemplo, un adulto mayor, estando en su sano juicio, por qué no tiene derecho a libertad como se le da a su fortuna? Porque hay que ver, es una excelentísima pregunta. Desde el punto de vista del Código Civil, le voy a ahora contestar con la ley, el fin del legislador fue 2 cosas. Por un lado, evitar que la familia y luego el Estado se tengan que hacer cargo de alguien que irresponsablemente dilapidó. Si usted tiene plata, le dice el Estado a través de este mecanismo, usted tiene que tener la lucidez suficiente como para no vender, porque yo, Estado, después tengo que pagar. Si usted dilapida, pagamos todos su fiesta. ¿Cómo la pagamos? Con los impuestos. ¿De dónde sale la seguridad social? En la seguridad social, la pensión graciable. Ah, no, porque perdí todo. Bueno, la cosa es tener mala suerte en los negocios, realmente ser una persona responsable y le fue mal, quebró. Bueno, otra cosa es vivir como la cigarrita, tocando la guitarra, irresponsablemente, y total pensando que hay una sociedad que con los impuestos que paga me va a cubrir. Eso es inmaduro. Es inmaduro. Hay una razón vinculada a la responsabilidad, al autocuidado. Por otro, es cierto que también hay un interés de parte del Estado y de los propios herederos a no quedarse sin nada. Pero yo creo que ese argumento que está presente cede ante el problema de la responsabilidad del autocuidado. Si estoy hablando de una persona mayor, capaz, bueno, el Estado me tiene que ayudar a que yo mantenga mi independencia, mi autonomía en la mayor medida. Podemos discutir si el Estado, qué derecho tiene el Estado, moral o éticamente hablando, filosóficamente hablando, a obligarme a mí a ser responsable, no es mi papá. Bueno, sí, hay algo de esto de que el Estado es una especie de padre y nos va diciendo cómo actuar. Pero en el fondo, reitero, hay un problema económico.
Si usted dilapida su dinero, usted no lo puedo matar. ¿Me comprende? Porque eso nos haría a todos homicidas. Tampoco lo puedo matar de hambre. Bueno, de hecho pasa. ¿Qué va a pasar? Que si estoy frente a una persona totalmente irresponsable y dilapidó todo, luego va a tener hambre, luego va a tener sed, luego va a querer una casa. Salud, ¿cómo satisfago esto? Y sociedad, total, pagan todos. ¿Esto es lo que queremos? Por eso es que el Estado se mete. Claro, pero suponete que la persona tenga una fortuna impresionante y decida regalar todo menos el 10% del que sirve para la Ah, bueno, está fantástico. ¿Puede negarse? No, no puede negarse. Lo que va a hacer el hijo es lo que pasa siempre. Le va a iniciar un juicio como en la de L'Oreal, de inhabilitación o de incapacitación. Y ahí, en Argentina, el abogado que la defiende a la mujer mayor, por eso hay que formarse en derecho de la vejez, conocería que hay importantísimos fallos en donde los jueces con todas las letras han dicho, miren, si la persona tenía un pasado X y ahora decide regalar sus bienes para tener otro, pero con eso le alcanza, suficiente. ¿Quién soy yo o usted para decir que esto es? Ya nos vamos yendo. Los derechos de participación tienen que ver con la familia, con la no existencia de barreras, con el derecho a la integración al medio ambiente, el esparcimiento, el turismo, con la ocupación y la participación política. Cada uno de estos presenta problemas específicos que ustedes habrán visto en otras materias. Luego, los derechos sociales, el derecho de la seguridad social. Aquí sí le vamos a pedir al Estado una respuesta. La vejez y la pobreza, bueno, ¿qué hacemos como sociedad frente a esto? Y a esto le vamos a sumar, bueno, el derecho previsional y además todo el sistema de cuidadores, los cuidados, cómo garantizamos los cuidados, las redes de apoyo, el voluntariado, como derechos que tenemos en relación a lo que el Estado o los demás me pueden dar porque estoy en una situación de cuidados. Y por último, los sistemas de protección y garantías, de los que hacíamos mención, un sistema judicial que sea eficaz, abogados formados en esto para una defensa eficaz, jueces con mirada gerontológica. Ni siquiera pretendo tribunales de derecho de la vejez. Con que existan jueces con una mínima formación gerontológica, creo que esto cambiaría bastante.